David Galeano, que es un destacadísimo, reconocidísimo escritor. Hola, doctor. Acá nos estamos emocionando todo con nuestro invitado y por supuesto estoy segura que usted también como gran docente y por sobre todo gran propulsor de la literatura. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, un placer saludarles. Muy contento de poder compartir con ustedes, que llega nuestro querido amigo, este joven escritor. Este joven escritor que viene del interior, que pasa situaciones muy complicadas de los 10 años aproximadamente, decide volcar todo ese sentimiento en este primer material que está lanzando, doctor, para ponerte un poco en contexto de la historia que estamos hoy compartiendo. ¿Sí? Sí, es una decisión muy importante la que tomó él. Estas son las grandes decisiones que uno toma en la vida, y particularmente siendo joven, puede marcar todo lo que tiene en adelante, con una dirección probablemente distinta, especial, con su sello personal. Yo creo mucho en los desafíos, las aventuras que uno tiene que ir desarrollando a lo largo de su vida y no tenerle miedo a las circunstancias que se van presentando. Si uno es capaz, si uno tiene el deseo, si uno tiene la voluntad, lo más seguro que va a lograr lo que uno se propone. Así que yo le deseo a él todo el éxito del mundo y que tenga siempre en la mente esa gran capacidad que ya empezó él a demostrar y que en adelante puede ser la fortaleza que siempre va a encontrar allí en su corazón para afrontar las circunstancias que la vida le va a ir preparando a él, así como también a tanta gente, a mucha gente en el mundo, particularmente acá en el Paraguay. A veces pasamos por circunstancias difíciles, dolorosas, trágicas, pero sin embargo, yo siempre recuerdo algo que me decía incluso mi padre y que también en muchas otras ocasiones me tocó leer por allí, que no importa tanto contar las veces que uno cayó, sino que lo que uno tiene que contar y valorar es, o son las veces que uno tuvo la capacidad de levantarse y continuar de nuevo. Lindo mensaje aquí para sumar a los sentimientos que estamos viviendo aquí, celebrando el Día Internacional del Libro, que se recuerda cada 23 de abril. Campeón, muchas gracias de vuelta. Gracias. Esta es tu casa, así que vení cuando quieras y esperamos ya las otras bibliografías que vamos a estar presentando, ¿sí? Muchísimas gracias. Me emocionó mucho lo que dijo el señor. Muchísimas gracias. Esa es la idea, emocionarnos, alentarnos entre todos, porque eso necesitamos en nuestro querido Paraguay, sentir esa pasión de nuestro lugar en donde nos toca estar e interactuar. Bien, nosotros vamos a una placa de presentación de nuestra invitada de lujo de hoy, que cierra nuestro programa, el profesor doctor en Lengua y Cultura, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, presidente de la Casa del Escritororoga, escritor bilingüe, columnista de Ciencia del Sur, conductor del programa, por eso que tiene esa linda voz, nuestro invitado de hoy, conductor del programa Guaraní Ñaneñe en Radio Libre 1200 AM, un cordial saludo para todos ellos. Traductor público, socio fundador de la Asociación Paraguaya Lingüística Aplicada, conferencista y atención con esto, creador de Wikipeta, Wikipedia Guaraní y validador general de la traducción del guaraní del navegador Mozilla Firefox. Aguaratata. ¡Qué maravilla! Un lujo realmente esta manera de compartir con el doctor, querido profesor David Galeano. Profe, un placer de vuelta ahora ya en exclusiva contigo y gracias por el mensaje a nuestro joven invitado de hoy. Muchísimas gracias, Norma.
por este valioso espacio en esta recordación tan importante al Día del Libro, a la lectura, que en nuestro país, lastimosamente, las publicaciones se dan todavía con mucha dificultad, ya que no existen fondos que en este caso puedan estar destinados a productores, a creadores, así como nuestro amigo tan joven, ¿verdad? Uno tiene que rebuscarse, buscar en una de esas auspiciantes, algún tipo de mecenas, o bien metiendo la mano en los libros para aquellos que pueden, que tienen, y cada uno publica. Es increíble, Norma, que tenemos muchos libros que se van publicando en nuestro país, pero cuando vos te fijas en la solapa del libro, vas a encontrar que dice que la tirada tuvo 1000 ejemplares, o en algunos casos 500 ejemplares. Y somos 8 millones de habitantes. Sí, señor. Esa cantidad es ínfima, es exigua. Nos muestra que hay poca lectura en Paraguay. Y te digo más, yo en mi caso particular, mi experiencia, si puedo publicar a veces 500 libros, te puedo asegurar que 250 o 300 van a ser gentileza para los amigos, para los conocidos, ¿verdad? Para que puedan leer. Y los otros 200, si uno tiene suerte, consigue vender, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cantidad siempre ínfima, muy pequeña. Son casos así muy contados, muy destacados. Por ejemplo, Elio Vera, cuando escribió En busca del hueso perdido, es uno de esos tipos bestseller paraguayos, ¿verdad? Consiguió una difusión superior a los 30.000, 40.000, 50.000 ejemplares, o un Rodabanzo, por supuesto, un Elio Romero, pero entre, digamos, los escritores, inclusive emergentes, hoy día, lastimosamente no existe una discusión como nos gustaría. Es más, el propio Ministerio de Educación tendría que estar adquiriendo, esa yo creo que es la palabra correcta, para también colaborar con los escritores, estos libros y ponerlos a disposición de los estudiantes en los colegios. Nosotros podemos llegar a muchísimos colegios del Paraguay y vamos a encontrar que no existen libros de autores paraguayos. Asimismo, doctor, coincido plenamente contigo, pero también por otro lado es importante destacar de que ese hábito de la lectura depende muchísimo también del impulso que le pueda dar en las propias familias, sumado a las organizaciones gubernamentales que acaba usted de mencionar, más el apoyo del MEC y todos los actores, porque ¿cómo vamos a tener más escritores si es que no leemos? Por eso que desde acá tratamos de promover la lectura a través de la visibilización de los trabajos que van realizando los escritores. En esa línea, ese aporte que ha hecho muy importante desde la figura de escritor a la Biblioteca Nacional, ¿podemos mencionar alguno de los tantos que ya se ha publicado con su autoría? Sí, hay un comentario previo, Norma, muy interesante a partir de lo que dijiste. Una de las dificultades tremendas que nosotros tenemos en nuestro país es que la literatura solamente se produjo un mayor porcentaje en castellano. No tenemos que perder de vista que casi un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Es como que yo a veces ponga en las manos de un paraguayo un libro escrito en ruso. Y yo no hablo, no escribo, no entiendo ruso. Es lo que ocurre muchas veces cuando un libro totalmente castellano llega a las manos de un lector o de un ciudadano, de un paraguayo que es monolingüe guaraní, que habla exclusivamente guaraní o mayormente guaraní. Y luego está la otra franja que es bilingüe. Seguido a eso te comento, yo tengo justamente en ese sentido obras que son bilingües. Tengo una serie de recopilaciones de los famosos casos Ñemumbeú. Son los cuentos populares sobre Pora, Bombero, Pataguibú. A través de mis viajes
Hace 37 años que recorro el Paraguay de norte a sur, de este a oeste. Ey, cuapa y Y tejina, doctor. entonces, hay cuá, apeco harto y aporando. Y Por anduja evidencia veis japea y que todo a través de la política, como actor político también que usted se está candidatando, sentir, vivir la situación de las personas es muy diferente que mirar por arriba. Así que yo creería que usted va a ser un excelente representante también para promover todo lo que está mencionando ahora y otras tantas más también desde su figura política que vamos a hablar después de la pausa y ahora le dejo seguir. Sí, justamente relacionado con lo que te mencionaba, ese hecho de salir y de evidenciar que como minera pisa fuera de años. Entonces, en este caso, fui rescatando estos cuentos sobre Cobra Bombero y los publiqué en 2 libros. Tengo un libro que se llama Yacaveré y Ficue, 15 casos de Monbergu, con 15 cuentos populares. Los casos son los cuentos paraguayos, ¿verdad? Cuentos populares. Y luego de eso, otro que se llama Caso Monbergu, exclusivamente, repito, sobre estos cuentos populares. Luego tengo publicado poemarios. Tengo uno que se llama Ñehuero Yera y el otro Ñehuero Yera 2. Parte de una serie de poesía que fui escribiendo sobre diversos temas, costumbristas, sobre el tema del amor y en muchas ocasiones inclusive vinculados a acontecimientos, a hechos, a sucesos que van ocurriendo, ¿verdad? No sé, por mencionarte de por allí, una fiesta patronal, lastimosamente hay veces como ocurrió en nuestro país, algún problema vinculado al tema ambiental, de cómo se destruyen nuestros bosques, los animales que van desapareciendo, los cursos de agua que se van contaminando. Sí, señor. Y bueno, tengo sobre eso. Y lo otro, tengo ya publicaciones sobre temas específicos de mi profesión. Como mencionaste, soy profesor de guaraní básicamente y tengo un libro sobre lingüística guaraní. Tengo libros de traducciones de grandes pensadores, por ejemplo, como Shakespeare en guaraní, o por ejemplo Vargas Llosa, Pablo Neruda. O al transcurrir el tiempo fui tomando obras, biografías de estas personalidades internacionales, las fui traduciendo al guaraní y a la vez traduciendo sus obras al guaraní. Me tomé también después del tiempo de hacer las grabaciones, unos videitos caseros y siempre darles difusión a través de las redes sociales. Esos son algunos. Yo tengo en total hasta ahora 18 libros publicados, Norma. Maravilloso, por eso que queríamos celebrar y estamos celebrando el Día Internacional del Libro con un destacado autor, promotor, gestor de la cultura paraguaya que trasciende justamente a través de la tecnología también, doctor, porque estar hablando, por ejemplo, de la creación y tener la posibilidad de que con un clic los chicos y todos puedan acceder a esta herramienta de su creación es fantástica. Estoy hablando de Wikipedia Guaraní, de la cual quiero dejar ahí picando a la gente para seguir conociendo un poco más a nuestro invitado de hoy, para dejarte con la expectativa y la curiosidad. Vamos a ver una breve pausa, doctor, y venimos, ¿te parece? Bueno, estamos con el profesor doctor David Galeano, destacadísimo nuestros invitados de hoy. Impresionante, emocionante también a la vez. Bien, te quiero recomendar 3 cositas, ¿sí? Monta Village, el barrio cerrado que vos soñás, se hace realidad con la cooperativa Ñandutí Limitada. Por supuesto, activa tu cuenta PRO con tu cédula de identidad. Acércate a las cooperativas que trabajan con Procar y activa tu cuenta PRO ya mismo, sin teléfono, sin billetera, más segura. De la cédula nunca te olvidas, así que tu cédula de identidad, tu cuenta PRO. También tenemos las inscripciones abiertas para el seminario Taller Segunda Edición de Prevención de Lavado de Activos, sector cooperativo, para
el viernes 5 de mayo desde las 7:40 horas en la cooperativa Comafra Sol Limitada. Las invitadas como expositoras principales están la doctora Rocío Vallejos, la licenciada Claudia Silva, técnico destacada del Instituto Nacional de Cooperativismo INCOP, el magíster María Elena Araujo, gerente de cumplimiento cooperativa universitaria. Imperdible esta propuesta. Una breve pausa y ya venimos para seguir celebrando el Día Internacional del Libro. Tiempo de transformación, tiempo de innovación, tiempo de crecer. Y les invitamos a que formen parte de nuestra empresa con más de 30 años de trayectoria en el mercado audiovisual. Documentales, cobertura periodística, expo publicitario, fotografía, para que su empresa o negocio tengan esa imagen positiva para una ciudad de Lambaré cada vez más demandante de buenos servicios. Contáctenos a los números que aparecen en pantalla y acompáñenos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa, donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Consultora CIAE y Asociados. Empresa dedicada a la consultoría, investigación y asesoría empresarial. Ofrece servicios integrales de capacitación para empresas públicas y privadas. Promueve la educación financiera mediante diversos programas y materiales educativos. La educación en finanzas desde etapa temprana forma parte de los objetivos principales. CIAE y Asociados. Soluciones personales y empresariales, con creatividad, responsabilidad y compromiso con sus clientes. Damos luz verde a Abracadabra, que es de Cerramos nuestro programa con broche de oro con el profesor doctor David Galeano y agradecer por supuesto a José Monín. Gracias José Monín por conectarnos con estas dos grandes personalidades
que contribuyen a la biblioteca de nuestro querido Paraguay. ¿Y qué manera de contribuir cuando estamos hablando de la tecnología? Y doblemente destacado cuando nuestra lengua, que nos identifica como paraguayos, la idioma guaraní ningo y ponai tereí. Este tereí paraguayo, oye, es solamente guaranime, o sea, es la lengua materna en muchos de los lugares. Y eso es una identidad que se viene promoviendo a través de la creación de Wikipedia. Así es, doctor, me encanta difundir ese tipo de aporte que hace a través de su conocimiento. Superchité normal. Así mismo, el año 2007, de pura casualidad, yo buscando una información que necesitaba para un examen, o sea, un dato en realidad, una fecha, entré a internet como todo a buscar ese dato. Sí, señor. Y la primera referencia que me apareció fue Wikipedia. Sí. Entro a Wikipedia, encuentro el dato, y allí se me ocurrió, Norma, de una manera imprevista, intentar alojar un cuento de aproximadamente 10 líneas que terminé yo de escribir un ratito antes. Y cuando terminé eso, entré para buscar el otro dato a internet, entré a Wikipedia, y allí como yo soy usuario, ya entonces era usuario de Wikipedia, tenía ya un registro y una contraseña, entro y ¿qué hago? Abro una página de edición, copio y pego mi cuento, le pongo el título, le doy enter, y bueno, me pasó un rato y yo recibo un mensaje, un correo electrónico. Reviso, me encuentro con un mal castellano que alguien me decía, palabras más, palabras menos. Entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y es guaraní. Y si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, siempre y cuando me informe de qué se trata. Terminaba el mensaje con una firma Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común, un nombre latino, ARG, yo decía Argentina. Bueno, entonces yo le respondo, le digo efectivamente, Hugo, se trata de guaraní, yo soy paraguayo, mi nombre es David Galeano Olivera, soy profesor de guaraní. Lo que estoy tratando de publicar es un cuento sobre fantasmas. Y tratando de ponerme bien con él, le escribo yo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, yo pensando que era argentino, me ayude, le digo. Yo le envío. Al rato me vuelve a responder, un ratito después, eso de correo va, correo viene, me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco soy americano, yo vivo en un país muy lejano al suyo, vivo en Lituania, cerca de Rusia, mi nombre es Saruna Svinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Si usted quiere, yo le ayudo, pero envíenme en un archivo adjunto con la traducción al español del cuento. Le envío, me vuelvo a responder que salga y que espere 5 minutos. Al cabo de 5 minutos entro y me encuentro con mi cuento de Pora, ¿verdad? Inclusive ella le puso una imagen. Y bueno, yo feliz de la vida. Yo lo que quería poner era un cuento, ¿verdad? Y ya estaba cumplido mi sueño. Eso fue un sábado, pasaron domingo, lunes, martes, tipo 10 de la noche, que el horario que yo tengo ahí es de trabajar. Entonces, recibo otra vez un correo de él, y él me escribió, yo ya me di por satisfecho, ¿verdad? Y me dice él, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Si una cuenta de coge y vamos a hacer las 2. O sea, llegué más a Puerto también llegué más otros 2 cuentos en Wikipedia. 2 días más, otra vez me escribe otros 2 cuentos a Mundo Llegué. Al rato me escribe y ya está. Bueno, pasaron los días y él me dice en una de esas, yo quiero aprender guaraní. No me diga. De ahora en adelante, le pido por favor que me escriba en forma bilingüe.
si me va a escribir algo en castellano, escríbeme eso mismo en guaraní. Y me duplicó el trabajo. Entonces yo tenía que escribirle, hola, vais a pasar unas, coape, aquí dice arajacandé, envío, cocoatía, ese papel. Pasaron unos días y él comienza a escribirme en guaraní. Ya no escribió en castellano, ya no me escribió en castellano. Y comenzamos, él me dice allí, yo quiero hacer una traducción de la interfaz, a ver si podemos hacer Wikipedia guaraní. Wow. Yo pensando que eran pocas palabras, comienzo, le digo, no hay problema. Bueno, y comenzamos a traducir. No vas a creer, pero llevamos 45 días y todas las noches. Después ya me enteré que cuando acá era 10 de la noche, ya eran más o menos las 10 de la mañana, al otro lado del mundo. Y entonces él se estaba despertando, yo me estaba por dormir y nunca podía dormir porque traducía, ¿verdad? Entonces llegamos a traducir 30.000 palabras. Y hoy día Wikipedia está totalmente en guaraní. Él me responde en un correo un poco más adelante, casi 2 meses después. Si ahora los paraguayos quieren morir todos, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy ya tenemos Wikipedia guaraní. No, y así empezó y así continuamos hasta hoy. Impresionante su aporte y cómo los astros se van alineando. Imagínense el impacto que acabas de decir, doctor, es no ven mala guaraní, nunca jamás, porque uima, en la tecnología, en donde todo el mundo estamos conectados a hoy. Y la tecnología bien utilizada, por supuesto. Imagínense nuestro idioma guaraní, llegar a ese nivel a través del doctor profesor David Galeano. Es maravilloso estar celebrando este Día Internacional del Libro, que es cada 23 de abril, ¿es verdad, doctor? Así mismo, así mismo. Así que nosotros agradecemos infinitamente este tiempo. No va a ser la primera, por supuesto, porque usted es una biblioteca andante, es una computadora de guardia que nos encanta conocer y dar a conocer también a nuestra gran audiencia. Doctor, todo ese conocimiento, esta experiencia, esas vivencias, también, como decía nuestro invitado recién, está bajo las decisiones políticas muchísimas cosas. Si bien uno puede tomar una decisión personal, las decisiones políticas te inciden. Sí, a vos te digo, querida audiencia, de que te incide. En ese sentido, el doctor se está candidatando para representar al pueblo paraguayo. Doctor, te escuchamos con algunas propuestas y un mensaje fuerte a la juventud para que más que nada participe y elija a las personas este 30 de abril. Precisamente, Norma, de tanto recorrer y de tanto pedir y no encontrar una puerta abierta en todo lo que hace al tema de la literatura, de la cultura, es que en esta oportunidad decidí presentarme, postularme a senador de la Nación a través del partido Patria Querida. Y entonces lo que yo concretamente planteo es desarrollar una actividad parlamentaria que atienda las necesidades de todas las, digamos, clases más necesitadas, pero preferentemente también en el ámbito cultural, literario. Sí, señor. Mencionaste a la Casa del Escritor, donde estamos con varios escritores, Chiquita Barreto, Amanda Pedroso, Miguel Ángel Mesa, Mario Casatelli. ¿Y qué es lo que notablemente tiene por nombre nuestra asociación, la Casa del Escritor? Es terrible, Norma, aquí en Paraguay. Muchos escritores caen en desgracia, ni siquiera tienen un lugar donde vivir. Y una de las reivindicaciones que yo planteo acá, a través de mi gestión, es tener albergues para los escritores, tener un fondo especial para los artistas. En estos días, lastimosamente, un gran artista como Carlos Báez estuvo afectado por una circunstancia difícil y la llamada tan triste de tener que hacer pollada y bailarinas, y es una pena. Así como él fue en su momento don Tito Acuña, fueron tantos otros que lastimosamente fallecieron con la indiferencia del Estado. Tenemos que tener un fondo para los artistas, y en general para todos, pero me refiero en este caso a los artistas. En mi caso como docente también fomentar las investigaciones,
las bibliotecas, una atención mejor a la labor docente, buscar un modelo de educación mejor para el Paraguay y que tenemos no funciona. Y tenemos que en este caso trabajar de la manera más, pero más importante en favor de una educación que todos merecemos como paraguayos. Vida digna o justicia social para todos, lo que propongo, Norma, a partir de esta postulación como candidato a senador de la República. Toda la confianza puesta en su persona, doctor, por su trayectoria, por su trabajo. Necesitamos gente comprometida, gente que ame nuestro país, que ame a su gente y no precisamente su bolsillo, nada más. Así que toda la confianza puesta en usted. Ha sido un placer conversar contigo. Cordialmente invitado para otras ocasiones y seguir conversando de esa vasta trayectoria que tiene en diferentes facetas que le toca desarrollarse como ciudadano destacado paraguayo, y hoy estamos celebrando así el Día Internacional del Libro con el profesor doctor David Galeano. Profesor, un mensaje final y muchas gracias. Un Dios se lo pague yo por tu tiempo. Muchísimas gracias, Norma. Es deseado para ver tiempo árabe, Aranduca dice el libro, dice leer, Sazón dice libertad. Yo sostengo, Norma, que es libre aquel que sabe, y cuanto más sabe, más libre es. Sí, es sencilla la cuestión. A lo mejor la gente a veces piensa, no le quito la razón al que piensa así tampoco, pero no solamente por lo material uno consigue lo que necesita y se siente libre, sino que en realidad la libertad es una cuestión que está muy vinculada al conocimiento. Sí, señor. Cuando una persona sabe a alguien, difícilmente se la puede engañar a esa persona. Cuando esa persona no sabe, cualquiera le puede pasar encima 10 o 20 o 100 veces. Por eso es tan importante apostar por la educación, y esa educación involucra esta cuestión tan importante que recordamos, la lectura y el libro. Muchas gracias, Norma, éxito siempre, y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Aguille Boejara, profesor doctor David Galeano, Peya Ñanemombarandú, con todo ese conocimiento fantástico que tiene. Bien, gracias a la producción, gracias a todas las empresas que hacen posible Luz Verde TV Paraguay. Nos extendimos un poquito hoy, creo que vale la pena porque queremos seguir impulsando, promoviendo la lectura y por supuesto cómo vamos a leer si es que los escritores no lo conocemos. Entonces te invito a que puedas seguir con nosotros con toda la programación, y desde luego se repite nuestro programa Luz Verde TV Paraguay miércoles 21 horas y sábado a las 10 de la mañana. Te esperamos siempre entonces. Gracias a la audiencia, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.